Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, un día sumamente especial, sumamente lluvioso, día para los fines, está en el calendario. Sí, bueno, una efeméride histórica sumamente importantes para los dominicanos. La restauración. La restauración de la República. 156 años del movimiento restaurador. Es un día muy especial después de unos 14 dominicanos y 13 y creo que un español de nombre no registrado, los que participaron en el grito. El grito de Capotillo. De Capotillo. Tenía los nombres ahí, después se me... Tú sabes que yo cuando he ido varias veces a Capotillo, no sé si tú has ido, tú ves lo intricado que aún hoy, sí. En día de hoy, yo me imagino que en esa época aquello era monte y breñales. Trasladarse de allá para acá fue toda una jornada. Bueno, y la espada de la restauración, Sí, Gregorio sí. Luperón. Tenemos ahí está la imagen de Luperón. La imagen de Luperón, pero él está en otras imágenes, ¿no? Con su espada gloriosa y encaramado en su caballo. Es una estatua ecuestre. Sí, rindiéndole honor esa es la espada de la República. Así es, sí. La espada de la República. Bueno, hoy, con motivo del 16 de agosto, que es el primer año de gobierno, de instalado el gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, debían instalarse o escogerse los bufetes directivos para un nuevo periodo. Se escogen por un año. El periodo tiene 4 años, entonces cada año, periodo, se renuevan los bufetes. Cada año se van renovando durante 4 y no se pudo hacer eso en el día de hoy. Sí hicieron un acto de presencia, por lo menos los diputados, en el escenario donde funciona el COE. Sí, el COE fueron a ponerse a la disposición de ellos, una forma de decir que estamos presentes, que es parte de la labor social que le corresponde a ellos. Y un gesto de responsabilidad pública. Sí, de responsabilidad, porque justamente, como decía el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en momentos de emergencia, el Congreso no debe estar cerrado, es todo lo contrario, debe estar funcionando para cualquier imprevisto de tipo legal, constitucional, que se pudiera presentar. Es el primer poder del Estado. Es el primer poder del Estado. Entonces ellos no se instalaron, creo que va a ser el miércoles, porque también se esperaba que el presidente Luis Abinader fuera al Congreso hoy, pero después las ceremonias o el acto de presencia, lo que se estaba organizando en ocasión del primer año, eso se dejó para el miércoles. Yo tengo todavía, ahora tengo la confusión, porque el 27 de febrero debe acudir el presidente a rendir las memorias correspondientes, pero no es todos los años, ese es el tema. Hay algunas ocasiones en que incluso pudiera mandarlas. A veces se mandan. Tú sabes que yo estoy de acuerdo, hay una tradición norteamericana que es que el presidente habla diciendo, el discurso, el estado de la nación, cómo está la nación en ese momento. Yo creo que nosotros... La nación, no como... ¿Cómo va el gobierno? ¿Cómo va el gobierno? La rendición de cuentas de la ejecutoria. Ahora la ejecutoria la han estado rindiendo cada una de las instituciones. Así es. Yo no sé si le bajaron línea en ese sentido o para presentar la imagen de la dinámica que han estado implementando, porque ciertamente se han estado haciendo muchísimas cosas, con todas las precariedades económicas, las limitaciones presupuestales que sabemos que son muchas, porque se han sorteado dificultades. Se han sorteado dificultades y ha habido que especializar la mayor parte de los fondos conseguidos por el gobierno central para los programas de asistencia en materia de salubridad o de asistencia para combatir la pandemia que agarró a todo el mundo fuera de base. El mundo entero. Al mundo entero. Comenzó los esfuerzos todavía cuando se estaba haciendo pininos y no se sabía hacia dónde iba el asunto,
Yo no creo que todavía del todo se sepa para hacia dónde se va, pero por lo menos ya los médicos y los técnicos, los especialistas en salud, están un tanto entrenados y ya conocen algunas cosas. Sí. Ya saben por lo menos cómo no dejar que la situación empeore o cómo ir controlando situaciones. Dentro de eso hay personas que tienen situaciones especiales de salud, se complica y se mueren. Sí. Pero hay muchas cosas que ya la medicina, la ciencia puede evitar. Así es. Es el caso, por ejemplo, la recomendación que se ha hecho cuando se ha dicho que se vacunen 1, 2 dosis, después la tercera dosis, porque aunque te dé, pues tú te encuentras con algunos imprudentes, por ejemplo, en un ascensor. No se preocupe que cuando le da apuro, cuando te ven, no se preocupe que yo estoy vacunado. El problema no es que esté vacunado. No. El que esté vacunado es para evitar que la situación te dé peor. Que le dé agravada. Agravada, pero no es que no te dé. Si tú no lo inmuniza. No realmente te inmuniza. Si tú sigues en medio, si tú sigues cometiendo imprudencias, pues el virus te va a agarrar. Entonces ese es el tema. Tú tienes que estar. ¿Por qué se recomienda mantener siempre las mascarillas, mantener las manos limpias, mantener la distancia o el distanciamiento social? Es sencillamente porque aún así, se contagian los médicos que tienen la experiencia y que tienen muchísimas cosas puestas encima. Y que toman todos los cuidados. Todos los cuidados. Operan de acuerdo a protocolos. Imagínate a aquellos que le han perdido el miedo al miedo. No le tienen miedo a nada, ni a nadie, ni se llevan de nada. Y entonces por eso tú los ves. Señores, cuando yo vengo de Ocoa, paso por cualquier esquina, que a veces el tránsito está muy cargado en el centro de la ciudad, en Maní, y te tiran para cualquier barrio de eso. Y tú te ves esos fiestones. Sí, tú sabes que hay dos tipos de gente imprudente. Esa gente de la fiesta, de que los fines de semana, eso es rumba abierta, bebida y bachateo. Y muchos religiosos que le cargan el trabajo excesivamente al Señor diciendo que el Señor lo va a proteger. Sí. Para eso es cargarle excesivamente el trabajo. Protéjase usted, vacúnese, lleve cuidado, observe los protocolos debidos. Pero a veces no. Estamos llenos de imprudentes. Es así. Uno ve cómo andan las cosas cuando estaba prohibido. Tenían al salto a la purga a las autoridades policiales, sí. Pero después se ha abierto un tanto la compuerta. Yo oí hoy al doctor Pedro Ureña, el cardiólogo prestigioso, que lo estaban entrevistando en uno de los programas de la mañana y justamente se refería entre otras cosas, a ese punto de los riesgos que se pueden contraer ahora, que están las exposiciones que hay ahora. Él tiene el temor de que pueda haber un rebrote con la apertura por el turismo, por muchísimas cosas, que ya se quitó el toque de queda en la ciudad, en la Altagracia, en aquellos lugares donde hay un 70% de vacunados. Todavía hay mucha gente que no se ha puesto la primera vacuna, Danilo. Muchísima gente. Un paquetón de gente. Sí, que no se ha puesto la primera dosis. Bueno, entonces, hay esos temores, porque ahora rumba abierta. Mira, se estuvo también analizando si no se hubiese estado pensando tanto en el aspecto económico y desde un principio se hubiese sido un poquito más riguroso con los turistas o los viajeros, los que vienen al país, o turistas o no, que cuando entraban por el aeropuerto sencillamente le hacían un chequeo aleatorio, dejaban pasar, no sé si 8, 10, 11, y después agarraban a uno, venga, vamos a chequearlo. Entonces, y si pasaban 10 enfermos, pues porque eso es un asunto que tú no tenías ningún control. Y entonces que aleatorio. Y ahora, después copiamos, o nos vimos obligados a eso, con otros países, comenzando por Estados Unidos, que no dejaba que nadie entrara si no tenía su tarjeta de control, porque estaba vacunado. Y entonces, que ya eso cada día es más riguroso. Sí. Por ejemplo, en Canadá, allí te someten a una cuarentena, ¿cuántos días metido trancado y bajo los controles, la disciplina del lugar? Entonces es la única forma que eso se puede controlar. Mientras
Yo criticamos aquí muchísimo esa apertura que hubo con el turismo y bueno, hubo sus problemas, aquí tuvimos rebrote, sí. En España hubo rebrote, en Europa en algunos puntos hubo rebrote, en muchísimos sitios, en Estados Unidos hubo rebrote, porque es que las imprudencias de esas cosas es que lleva. Así es. Pero bueno, hay... Otro problema que tormenta Grace no ha impactado sorpresivamente, pero la tormenta Grace que le va a dar doblemente en el caso de Haití, que es un tema... ¿Va en trayectoria al lugar exacto donde se registró? Esta tarde de noche va para pasar por Barahona, ya estaba lloviendo hoy en Barahona, y entonces de ahí va a seguir por ahí para allá y va a entrar en Haití para darle otra vez, porque después de ese terremoto... En el mismo sitio donde más golpeó el terremoto. Ese terremoto de 7.2 ha dado en la diana de nuevo, y entonces... ahí bueno, tenemos imágenes. Ahí tenemos imágenes. ¿Tú te imaginas un país que ha sido tan lacerado recientemente, la muerte de su presidente, el problema económico social que tiene, de salubridad y de todo tipo que tiene esa nación, que ya hace, ¿cuántos años hace? 13, no sé cuánto, cuando tuvo aquella catástrofe, un terremoto que causó muchísimos muertos. Aquella vez fueron, no recuerdo el número de muertos, bueno, pero ahora va por 1.300 y pico. Se computó 300.000 muertos. 300.000. Pero hay incluso la percepción hasta de organismos internacionales que ese número es mucho mayor, porque tú sabes... Sí, porque eso es mal contado, eso es igual, claro, que, eso es igual que ahora. Se estuvo diciendo inicialmente que 1.250, ya tú tenías 1.300, pero eso es mal contado, muy porque mal contado. Recordemos que los que están debajo de los escombros, y además no hay en esta oportunidad, como en otros casos, un equipo de rescatistas numéricamente considerable. Están llegando. Y están llegando, pero mientras tanto el que esté abajo sin respirar, con unas cuantas paredes o una carga de blow encima, no es verdad que podrá resistir ni esperar mucho. Entonces hay mucha gente que está bajo los escombros. Entonces algunos se preguntarán, bueno, se ha estado diciendo que eso puede ser, que tanta carga negativa, tantas cosas que le ocurren a ese país, que debería ser digno de una mejor suerte, que uno lo ligaban, pero esas son sencillamente referencias, versiones sin mucho sustento, que eso es por la influencia del vudú, esas cosas hechiceras y de no santa monta que se cometen o se registran en Haití por sus creencias. Eso es una versión. La otra versión es que bueno, te decía ahorita, sería bueno preguntarle a Osiris de León, que es un geólogo y conocedor, pero bueno, si hay la misma composición aquí, en la misma isla, pero yo no sé, porque generalmente las mayores tragedias ocurren en aquel lado. Los mismos movimientos en la misma falla. La falla los que mismos de movimientos telúricos en la misma falla tectónica. Nosotros la llamamos Enriquillo aquí, ellos le llaman Planté Garden por allá. Bueno, entonces la misma falla, pero sin embargo, generalmente cuando se producen estos sacudimientos, generalmente de aquel lado hay mayores tragedias, mayores repercusiones. Aquí se sintió, pero muy ligeramente. Eran las 7:30 más o menos, 7 y algo. Yo estaba caminando, no me di cuenta de nada. Me lo contaron después. Aquí en el país, de esta parte de la isla, se sintió menos y no hubo ningún tipo de efecto. No hubo cuarteadura en ningún lado. Sin embargo, en Haití se cuarteó la carretera, se cayeron muchísimos edificios. Hay entre los fallecidos está un senador que se desplomó un hotel y quedó sepultado. Me dicen que el hotel, alguien me dijo que era el dueño del hotel. Entonces, bueno, yo no se ha hablado del turismo, porque había uno de los puntos donde ocurrieron estos derrumbes, que habían unas celebraciones y habían turistas. Y eso no se ha registrado. Allá en Haití no hay estadística nunca de nada. No es que la organización es muy pobre. Mira, un avión cargado de ayuda humanitaria de Venezuela, que en estos momentos la ayuda de los venezolanos, sí que los venezolanos se sacrifican mucho para asistir.
Y nosotros mandamos 2 helicópteros y un avión. Los Estados Unidos van a mandar ayuda. Y oía yo ahorita mismo a un funcionario de la ONU que está trabajando en eso, que él decía que se sentía muy preocupado porque estaba percibiendo ya acciones de estas pandillas armadas. Y él decía que esos grupos mafiosos, criminales, podían dificultar tanto la operación de secuestro, de rescate, como de asistencia humanitaria. Sin embargo, yo oí esta mañana a este señor que fue cónsul aquí, Patterson, que decía que una especie de tregua que habían anunciado las diferentes pandillas, las diferentes líderes de las pandillas, que a través de las redes habían, porque esta gente parece que está muy comunicado, conectado y muy modernizado, sí, sí. Y habían comunicado que daban una especie de tregua para que pudiera ingresar la asistencia internacional, la ayuda internacional. Ojalá que fuera así. Porque... Mira, Luis, escúchame que te interrumpa. Estas pandillas están tan organizadas que tienen carros de asaltos y lugares donde los guardan. Bueno, entonces, y las autoridades no pueden con esto. Esto está por encima de ellos, eso es territorio de nadie. Pero de todas maneras, Danilo, hay, por la misma cuestión de falta de institucionalidad, de ausencia incluso muchas veces hasta de autoridades, sí, o de sentido de responsabilidad, de organización, no hay muchas veces ni siquiera la oportunidad de manejar las cosas que se le manda a la ayuda internacional. O sea, no hay cómo manejar la logística que sea efectiva. Eso se estuvo hablando, ahora por ejemplo fue por avión y helicóptero la ayuda, porque no puede ir por tierra por la inseguridad y las inclemencias del tiempo también, de la naturaleza. Entonces se va por avión y por helicóptero. Pero el grado de destrucción que se observa allí es considerable. Y como te digo, si llega una ayuda en medicinas, en alimentos, ¿cómo y quién y cuándo va a poder distribuir aquello? Así es. Hasta eso da dificultad. Lo que tú le llevas, que pueda distribuirse y que pueda llegar a los que lo necesitan, es un problema. Con muchísima dificultad. Hay mucha gente que debe estar en la intemperie. El que no está bajo los escombros está en la intemperie porque ahora se ha quedado sin casa. Vi un reporte de Telesur sobre los médicos, la misión de médicos cubanos que está realizando un gran papel. Pero ellos mismos decían que... Pero eso no es suficiente, Danilo. Y que estaban trabajando en las peores condiciones. En las peores condiciones. Peores. Eso no es suficiente. Eso pasa como el equipo rescatista. Eso no es suficiente. Ni hay la pericia, ni los equipos. No es como cuando llegan... cuando aquí nosotros, con todas las limitaciones que podamos tener, pero ya aquí a través de la organización que se ha hecho bajo la coordinación del COE, se ha podido estructurar una plataforma que nada más hay que dar una señal y se activa todo el sistema a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Por qué tú crees que dejaron al general Méndez allí? Sí. Porque realmente ha sido eficiente, meritorio, muy experimentado. Entonces ahí no se quiso, y qué bueno que fuera así, que no se improvisar con esto. Porque él, como coordinador de todas las instituciones que actúan allí, señor, allí actúan las Fuerzas Armadas, la policía, las distintas ramas armadas, salud pública, defensa civil, o sea, todas las instituciones. Entonces eso no más hay que dar, salud pública, nada más hay que dar la voz y la Cruz Roja, todo el mundo, con los hospitales, el 911, integrado. Hay una integración, y entonces cuando se manda la señal, se activan las alarmas y todo el mundo sabe seguido para dónde coger y qué hacer. Y entonces hay una organización a nivel nacional, o sea que los bomberos, la defensa civil, con todas esas brigadas de socorristas o voluntarios, todo eso está organizado. Que eso es salir huyendo con el uniforme y sabe para dónde va. Entonces eso no hay en Haití. Eso no lo tenemos en Haití. Entonces esa es la gran diferencia. Y finalmente, para ir a la pausa con el director, hay que resaltar algo que tú me decías ahorita fuera de cámara, cuando te comentaba lo de Haití al principio, es que realmente nosotros aquí construimos
por el librito, con las varillas. Y hay supervisión. Y hay supervisión, hay determinados controles que no lo hay en Haití. Por eso vemos que se ha ido abajo una cantidad de casas, de albergues de religiosos, de cualquier edificación. Cualquier cosa se ha ido abajo porque no tienen la consistencia, la construcción con la calidad y la cantidad de materiales, entre ellos varilla, que amerita cada construcción. Por eso esos destrozos. ¿Por qué aquí allá por en el 30 fue el ciclón de San Zenón, entró y se llevó, arrasó? Porque eran casuchas los que habían, casitas de tejamaní, sí, techadas de cana. Sí. Yo no sé si habían de zinc, yo sí sé que de cana habían muchas. Y eran una cosa, eran en unas construcciones endebles. Pero ahora, como se está construyendo, es para que realmente no haga mayores daños cuando venga cualquier brisita o agüita. Entonces, eso está faltando en Haití. Yo no sé si es porque muchas veces son las ayudas, los recursos provenientes de las ayudas, que las cogen, o algunas constructoras que han engañado construyendo con mala calidad, sin la falta de la supervisión, o con falta de supervisión. Entonces realmente mira el resultado. Director, disponga. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar, pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Danilo, hoy justamente es el primer año de la gestión del presidente Luis Abinader. Usted podrá decir cualquier cosa. Se ha estado hablando del endeudamiento, algunos han llegado a la irresponsabilidad de decir que el gobierno ha sido un desastre cuando se ha querido medir, por ejemplo, su desempeño por ahí, han llegado a cualquier tipo de calificativo. Yo particularmente entiendo que el presidente Luis Abinader primero tiene la buena intención de hacer las cosas. Él llegó rico ahí a la posición.
si hay algo positivo que no llegó ni en chancleta, como muchos PLDistas u otros de otros tiempos, ni llegó a pie, ni nada de esas cosas. Llegó con sus propios recursos y no tiene por qué fracasar por cometer el error de irse a coger unos cuartos, partiendo de ahí. Agarra al gobierno, asume la responsabilidad bajo un sistema, bajo unas condiciones totalmente irregulares, anómalas, especiales, difíciles, de emergencia, difíciles, bajo una pandemia que no se sabía por dónde se le iba a entrar o a quién le iba a entrar y se iba a llevar. Entonces, he estado muy personalmente planteando que con que Luis Abinader salga a flote y dé pie con bola con el tema de la pandemia, con que resuelva ese problema fundamental y lleve a esta nación a puerto seguro, con eso suficiente pasa las notas, con notas sobresalientes. Tú sabes que yo creo aquí se usa mucho los clichés, empiezan a hablar de los sabidos clichés, luces y sombras, qué sé yo qué, disparate. Todas esas cosas. Lo que tú señalas es importante destacarlo. El mundo estaba sacudido por una pandemia, nosotros somos una sociedad con fragilidades. Sortear básicamente esas fragilidades, ya eso significa un éxito. Si él lograra, y yo creo que puede hacerlo y empeñarse más en movilizar toda la sociedad, una sociedad como esta que es difícil, muy difícil. Cualquier día, como decía Hosto, aquí el chisme tiene categoría de Estado. Entonces aquí vive la gente inventándose cosas. Y la oposición en todos los tiempos irresponsable. Yo no he visto ninguna oposición responsable nunca. Por quizá aquí no. Quizá con la excepción bueno, conocimos dos, Peña Gómez y Marluta. Peña Gómez, aun cuando en un momento determinado mandó al pueblo a la calle, cuando a él le robaron las elecciones, porque así fue, humildemente, estoicamente dijo, mira, para evitar un trauma, vamos a evitar, a dejar las cosas así. Incluso cuando se fue a firmar el pacto, que se firmó una cosa y después era, señores, 6 meses lo que se había acordado, a los 6 meses celebrar elecciones. Y después vinieron y le pusieron 1 año y medio. Era 6 meses inicialmente, sí. 1 año y medio. Y entonces era el 40%, ¿cuánto era? El 40% o 40 o 45. Bueno, eso pidió él, pero pidió. Eso es imposible. Sí, no, pero entonces después vino le metieron el 50 más 1, porque entendieron que no iba a sacar 50 más 1. No, que la regla. Que eso era, bueno, yo te estoy diciendo lo que se acordó, sí, acordó eso, y después, entonces, es para caer en un momento ya que están en Palacio, que van a firmar los papeles, sí. Van a firmar los papeles, y mira, entonces... Él no creó lío en ese momento. No, que Atuey de Cans, mi querido amigo fallecido a destiempo, él le dijo, Peña, pero mira que están engañando con este asunto. Atuey, mira, yo soy testigo, digo, yo no estaba ahí, soy testigo con respecto a Atuey, dato contado a mí por Atuey. Yo digo, Peña le dije, Atuey, deje eso así, porque nada de la tranquilidad institucional, porque se va a un lío, mejor deje eso así. Entonces, bueno, y vimos en el 82 a Jacobo sacrificar. Y después Jacobo, que ahí sí fui yo testigo, porque se dio un paseito, él salió de allá, dice... Bueno, esa noche estábamos ahí los dos. Sí, dio un paseo por allá, salió al malecón, dio la vuelta, subió por la... ¿cómo se llama? La Máximo Gómez, y ahí en la Bolívar Rian entró. Yo creí que iba para la casa de Balaguer. No tenía necesidad de irse tan lejos, si para donde iba era para la casa de Jorge Blanco. Sí. Entonces viene la Bolívar, digo, yo andaba ahí, vino y en la Bolívar, Máximo Gómez entró a la Bolívar, y después, más adelante, la Tiradentes entró ahí para llegar a la casa de Jorge Blanco, que vivía allí, cerca de la Juan 23, cerca detrás o en los frentes del supermercado nacional, de ahí de la 27 de febrero. Ahí se reunió, y entonces, después que habló con Jorge Blanco, se reunieron ellos, esto es historia, se reunieron ellos en una salita particular, y entonces afuera se quedó, estaba yo, estaba Winston Arnaud, estaba Pérez Santana, que era su director de prensa de la presidencia, Winston Arnaud no era Tomás Hernández Alberto,
y doña Cela vino a brindar un cafecito. Entonces cuando ellos hablaron solos, nadie sabe lo que ellos dos hablaron. Cuando salen de ahí, él le dice, Jacobo, mira, le dice a Jorge Blanco, Jacobo, mira, ni un paso atrás. Y Jacobo sale entusiasmado y dice, bueno, tengo el respaldo del presidente, vamos a tirar para adelante. Entonces va a la casa, coge para allá, para la casa de Arroyo Hondo, volvemos para allá, ahí en el comedor, en una casa un comedor de ¿cómo se llama esto? De mimbre no, de lo otro, de bambú. De ratán. Viene y le da un manoplazo a la mesa, le dice, San Antonio, yo tengo Senado y tengo Junta. Vamos a contar los votos uno a uno otra vez, aunque lleguemos al que yo prefiero que Jorge Blanco se quede ahí todavía, aunque sean 6 meses. Eso lo dijo él. Poca gente estaba ahí. Digo, el testigo, conoce ese, pero había un grupito ahí. Yo estaba en ese momentito ahí. Y entonces dice, pero vamos a contar. ¿Qué pasa? Que no ha pasado una hora, rodean la casa de Felipa Gómez, allá en Herrera. Agarran preso a Luis de Cans, no el hermano de Atuey, sino otro pariente que estaba con Jacobo. Y entonces le dan instrucciones a el director de Radio Televisión Dominicana, a la sazón, el señor Bosco Guerrero, que es fue el esposo de la actual ministro de Cultura. Le dan instrucciones de que toda documentación, todo comunicado que fuera a la Junta a leer por ahí, tenía que ser primero visto por el director de Radio Televisión Dominicana, por Bosco Guerrero. Una especie de censura. Es una censura a la Junta, que era el órgano que se supone que tenía el control de la autoridad en ese momento, institucional en ese momento. Eso fue así, Y entonces repusieron a Ponciano Rondón. Por eso Jacobo decía, tengo Senado y tengo Junta, porque Ponciano Rondón era quien había asumido como presidente de la Junta, porque habían recusado a el titular, que fue embajador después, vivía ahí en la César Nicolás Penso, se me olvidó el nombre. Y el asunto es que reponen al presidente de la Junta y quitan a Ponciano Rondón. Y se alteró todo el esquema. Y se alteró todo el esquema de lo que habían hablado Jorge Blanco y Jacobo. Y entonces, bueno, y ya envalentonado el Partido Reformista como estaba, bueno, pues ahí dice Jacobo, entonces Jacobo dice, bueno, pero vamos a crear una crisis institucional aquí. Entonces, Peña Gómez, Jacobo. Yo no conozco a más nadie que haya tenido esa responsabilidad. Bueno, Leonel Fernández, cuando le hicieron la encelada que le tiraron en el metro, allá en la casa de Asili, la villa del metro. En la villa del metro, ahí la encerrona aquella vez que, bueno, todos los miembros y responsables, miembros del comité central del comité político del PLD, le dijeron, no, mire, presidente, vamos a reelegir a este hombre otra vez, y cayó, y él, para no crear una crisis institucional, echó para atrás, y hubo una serie de puntos que iban a ponerle candado a la Constitución, y nada de lo que se habló allí, se acordó allí, se cumplió. Mira, Leonel Fernández es un hombre tan tolerante que todavía él no ha denunciado la campaña mendaz que se le montó desde el mismo palacio, claro, haciéndoles manifestaciones en contra, porque él había salido del gobierno con un 70% de popularidad. Un 70% y le querían bajar esa entonces, que poco y a poco, la imagen. Entonces este tipo de aquel lado de, ¿cómo que se llama? El famoso que Danilo le dio la gracia y dijo que le quería felicitar a Joao Santana, montó la estrategia temprano de que había que desmontar la imagen de Leonel Fernández, la popularidad que tenía y que ese porcentaje que registraban y comenzaron temprano. Entonces le montaron la campaña comenzaron poco a poco, que bueno, el mismo Danilo, que el discurso que encontró un maletín con facturas pendientes, comenzó por ahí y mandó la señal, y entonces después vino las otras cosas que se fueron agregando. La campaña de Quirino, que todo el mundo sabe que Quirino, señores, quien saca a Quirino
y lo manda para aquel lado y lo mete preso y lo manda para los gringos que lo pidieron de aquel lado, fue Leonel. Y entonces después se lo tiran como muerto en los pies de Leonel. Y tú sabes que Leonel tiene exactamente la radiografía de esa guerra sucia que se montó en su contra y todavía no la ha denunciado. Y no la ha denunciado. Y entonces como tampoco a ninguno de esos... Primero tú dijiste, la campaña eran unos micromítines que organizaban, sí, fueron a Fungloda, que yo, muchísimos sitios. Entonces ahí andaban muchísima gente de la sociedad civil, muchísimos blanquitos y otros no tan blanquitos, pero sangre azul, andaban en eso, hasta que cogieron un día y le rompieron la cara a una carajita, porque eso, digo, las fuerzas de choque que tienen todos los grupos políticos, cogieron y hubo pan, le rompieron la cara, y yo no apruebo eso, pero tampoco apruebo lo otro. Entonces, a partir de ahí cogieron la señal. Y entonces, recuerdo que un comunicador extranjero ya aplatanado aquí, muy soñoreado él en las noches, se puso guapo porque resulta que habían hecho una nueva convocatoria a Funglode, pero entonces como ya le habían dado la lección a la jovencita, porque se le pegó, el tablazo le iba a pegar a alguien, pero se le pegó lamentablemente a una jovencita. Entonces las unidades ya de transmisión estaban ahí, pero la gente no llegaron, el acto no se dio. Entonces después estaba echando chispa ese hombre en la noche. Que él había preparado todas sus cosas. Había preparado de así, porque habían unas conexiones allí, habían unos, ¿cómo que se llama eso? Unos preparativos mediáticos. Y entonces, bueno, se había construido toda una historia. Toda una historia. Entonces, bueno, ahora viene de una campañita, hay una campaña en doble sentido. Hay una que tiene que ver con quererle asquerosear a Luis Abinader su gestión y dar a entender, inclusive que el PLD vuelve en el 24 porque esto es un desastre y que han sido improvisadores y no resuelven. Y cuando lo único que había que resolver, en principio, lo único que había que resolver es el problema de la pandemia y el tema de los préstamos. Los préstamos, ¿para qué han sido? Para poner inyecciones, poner vacunas y comprar cosas para salirle al frente a la emergencia de salubridad del país. Esa es una responsabilidad primaria, número uno, de este y cualquier gobierno que fuera, o cualquier gobierno de cualquier país. Entonces eso fue lo que hizo Luis Abinader. Entonces conjuntamente con eso, comienzan a mejorar un poco la situación económica, las remesas felizmente aumentaron, se mantuvieron y aumentaron, se ha estado recaudando un poco. Bueno, que a propósito de eso hicieron análisis. David Collado se embrujó con el tema del turismo y bueno, contraviniendo quizás algunas prudencias que había que mantener con los distanciamientos, pero bueno, abrieron la compuerta y el turismo se ha estado recomponiendo. Entonces, préstamos sí. Primero, no cogieron más préstamos que los que habían cogido antes. Y no había, como y en otros tiempos, porque tú recuerdas cuando los combustibles se fueron a pique, se bajaron sustancialmente, y esa diferencia grandísima, esa franja que había que utilizar en dólares, eso lo utilizó Danilo Medina. ¿Por qué no lo supieron aprovechar mejor? ¿Tú me entiendes? Para resolver problemas eléctricos y muchísimas otras cosas. Sobre todo en especial la última gestión de Danilo Medina, se hicieron muchas tratativas y se montaron muchas cosas no santas que realmente impactaron en perjuicio de la vida institucional del Claro, país. Y sobre todo de la economía. Sí. Porque, por ejemplo, la colocación de cuántos miles de millones de dólares que colocaron en bonos que había que pagar en corto tiempo, porque tú coges, como todos los países del mundo, el que más debe es Estados Unidos, porque entiende que hay que coger dinero prestado para motorizar la economía y realizar cosas que de otra manera no se pudieran realizar. Entonces colocaban bonos. La diferencia entre coger a los organismos multilaterales préstamos, pagaderos a largo plazo y a baja tasa, es diferente a tú vender bonos al país. Tiene mucha confianza, es solvente y no podemos coger, nos cogen fiado hasta o nos venden o nos compran y somos una cosa del otro mundo en materia. Y tú vienes y colocas bonos. Esos bonos son pagaderos
a plazo corto. Sí, Y bueno. mientras más corto el plazo, entonces más altas las tasas. Sí. Y entonces tú tienes que estar sacando cuarto a cada rato. No más presión te genera. Una presión tremenda para pagar esos dineros de esos préstamos, de esos bonos que colocaste por allá. Sí. Entonces, ese es el tema. Ese tipo de muchas de esas colocaciones fueron criminales, fueron contraproducentes para la economía y la vida de este país. Entonces, para que estén ahora opinando, desde qué sé yo. De todas maneras, yo creo que el presidente Abinader, como tú dices, es un hombre de buenas intenciones que está tratando de de dirigir el país en una situación bastante problemática. Y yo creo que hay que apoyarle y darle respaldo para que él pueda realizar una buena Claro. gestión en la cual ganaríamos todos. Ganaríamos todo. Y finalmente, él ha estado tocando, señores, todos los temas al mismo tiempo, enfrentando la pandemia, monitoreando el tema económico y de recaudación, el tema impositivo, todas esas cosas. Y además la asistencia, de que ha habido, bueno, no ha habido tanto dinero disponible para las obras públicas, las obras de inversión, pero con todo y eso, ustedes ven que están abriendo un camino por aquí, una cosa por allí, terminando una obra por aquí. O sea, se ha estado haciendo más de lo que las cosas, de lo que mucha gente esperaba y de lo que yo diría que hasta la misma realidad permite. Entonces yo no sé de dónde. Que yo espero que se inicie rápidamente los trabajos del metro hasta los Alcarrizos, que Danilo hizo que se perdiera un dinero deteniendo esa obra por 8 años. Claro. Que ahí se perdió Lo del mucha metro plata. y la circunvalación, que se han anunciado varias y se han hecho pocas, pero se está trabajando en la de Baní, se está trabajando en otras por ahí. Esas circunvalaciones, esas salidas de los pueblos, eso hay que seguirlo haciendo. ¿Se está trabajando en la Y- de Baní? Sí, lo único que están trabajando al final, Ah, ya. a donde sale de aquel lado, cerca del cruce de Ocoa, por ahí. Porque Pero no he oído que el poeta pero aquí- Maquines dijo que le iba a dar seguimientos especiales y no lo he oído tratando el asunto. no, pero están trabajando. No, parece que sí, porque Sí. si él no ha dicho nada. Es lo que te digo, ha estado trabajando al mismo tiempo, Sí. al mismo tiempo, en distintos frentes. Yo no sé con qué recursos, pero entonces, Pero se tiene- pero hay una dedicación realmente del Ejecutivo. Yo no veo por qué esas críticas y ni siquiera ha estado manejando el tema políticamente, como algunos lo hicieron ya en un momento, el tema de la pandemia. Han estado haciendo lo que hay que hacer y todo el mundo está haciendo. Pero bien, vamos a la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo, que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. Hasta la corbata me quité. ¿Ustedes se acuerdan que hasta la camisa tuve que quitarme? Mira, yo a la clara no iba a ir. Yo da media dudosa, sí. Yo desde pequeño le he tenido mucho miedo a las inyecciones. Y yo hasta la corbata me quité. Pero me vacuné. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Pero fui a vacunarme. Yo no sé lo que tendrás que hacer tú. Pero por tu país. Por tus amigos. Por tu familia. Por tus hijos. Por el pueblo. Anímate. Ve a vacunarte.
Bueno, el presidente Fernández estuvo por Puerto Plata, un tremendo desempeño. Allí se llevó a la gobernadora, al papá de la gobernadora no, la diputada, antigua gobernadora. ¿Cómo? Y la antigua gobernadora, ¿no? No, el padre de ella fue antiguo gobernador y compadre del entonces presidente Danilo Medina. Me han dicho algunas fuentes que Danilo se ha molestado muchísimo con ese compadre. Bueno, se fue la hija y el padre, que es compadre de Danilo y fue gobernador en el tiempo de Danilo. Y entonces eso estaba lleno de gente allí. Y eso forma parte del crecimiento que ha estado experimentando la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, que ha estado solo en la cancha, porque bueno, Luis Abinader está trabajando, ha estado fortaleciendo su partido en la medida en que está en el gobierno, pero políticamente no tiene tiempo de ocuparse de esas cosas. Pero el mismo Leonel ha estado haciendo una posición constructiva. Y Paliza, que es el presidente del partido, entonces es funcionario. Y Carolina, que es la secretaria, es síndico, alcaldesa. Entonces, en este momento está en operativo y cosas. Sí, pero bueno. Entonces el Leonel está solo en la cancha. Y después los otros están agachados o escondidos. Los contrarios a Leonel y a Luis. Sí, porque entonces, Mariotti dijo que iban para la calle, pero pero que saquen la cabeza, porque fueron a cumplir con el presidente Fernández cuando murió su madre. Y oye, ¿por dónde fueron? Por la ruta de los muertos. La ruta de los muertos, por donde entran a los cadáveres. Por ahí fue que entraron. ¿Y por qué no lo hicieron por la parte de adelante? Por no correr el riesgo Y no quisieron ir a felicitar. No me tuvieron la gustó decencia ese término de Johnny Ventura. Que tú utilizaste, hay que patentizarte por la ruta de los muertos. Sí, pero eso es así. Pero es verdad. Claro que sí. Director, tenemos algo ahí de Puerto Plata. Vamos a ver, la diputada. Yo, Ivania Rivera, vengo a la Fuerza del Pueblo a traer amigos, a renovar viejas amistades y a unirnos en el más bello ambiente del compañerismo. Muchas gracias. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, integrarse a plenitud dentro de las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo. Esto que está ocurriendo nos dice que ya en Puerto Plata somos la primera fuerza política en la República Dominicana. Bueno, ya ahí vimos, Danilo, dice el presidente Fernández que eso que está viendo es una demostración de que ya en Puerto Plata la Fuerza del Pueblo es la principal fuerza política del país. Bueno, casi en todo el país el presidente Fernández ha estado conquistando nuevas adhesión y Fuerza del Pueblo parece estar creciendo sostenidamente. Así es. Juan Bosch dijo en su momento que la única alianza de su partido y de él era con el pueblo. Entonces, Leonel Fernández ha estado, y algunos dirigentes importantes han estado proclamando de que la única alianza que tiene la Fuerza del Pueblo, o con quien debe aliarse la Fuerza del Pueblo, es con las bases del PLD, que fue el partido de donde se desprendió a producto de las trapisondas que le hicieron al presidente Fernández, pero que no hay ninguna alianza con esa organización, con el PLD, y esto viene a propósito de que alguna gente de mala leche ha estado mandando bola, lanzando bola de un supuesto acuerdo. Mira, han dicho de todo, que Leonel debe volver al PLD, que Leonel debe ser el candidato del PLD, que Leonel que debe haber una alianza entre que todas esas cosas es tratando, ya se ha escrito mucho de eso, la gente que tiene ojo avisor. Cosas con mala leche. Es con mala leche, porque eso es una forma de querer frizar el crecimiento, el desarrollo que ha estado experimentando la Fuerza del Pueblo. Yo he planteado, y eso se ha dicho varias veces, pero Leonel y Danilo no tienen que buscar juntos nada. Danilo está inhabilitado políticamente. Entonces, no puede ni sacar la cabeza, no puede sacar la cara. Fíjate. Entonces, que ni siquiera su respeto presentó a las exequias fúnebres de Johnny Ventura. Exacto. Que todo el pueblo se hizo o por resentimiento, por lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos personas fueron amigos en un momento determinado y formaron un trípode, cuando el otro era Temo Montaz.
y bueno, en su momento se entendía que se complementaban, uno gobernaban y el otro manejaba la logística del poder, que era Danilo Medina, pero con la única diferencia de que Danilo le dieron todo el poder, la delegación, le delegaron el poder y él entonces hizo su proyecto, montado desde adentro, cuando nombraban a alguien, entonces a quien se lo agradecían era Danilo. Y entonces, él se aseguraba de eso. Y él se aseguraba de que así fuera. Y así pudo estructurar un proyecto y ya sabemos cuál fue el resultado. Entonces, dado el descrédito de ese partido, bueno, yo he resaltado en algún momento que le atribuían a Leonel. Leonel fue muy permisivo, que dejó muchísima gente muchísimo tiempo las posiciones, debió haberlo quitado antes. Muchísima gente que no sirvió para nada ahí, o sirvió para poca cosa. Y gente que hizo daño. Entonces, Danilo Medina, entre otras cosas, él es el autor de determinadas travesuras que se hacen desde el poder, en todos los poderes, en todos los gobiernos, se hacen determinadas travesuras, porque se tiene gente para eso, los pararrayos, los para otras cosas, o para lo que sea, o para hacer travesuras. Entonces, esto no para parar, sino para hacer travesuras. Danilo Medina es el autor de todas esas cosas que como Leonel era el presidente, se le pegaron a él finalmente. Entonces, dado ese descrédito del Partido de la Liberación Dominicana, si lograra recomponerse algún día, bueno, con gente joven, qué sé yo, en cualquier otro tiempo, que no es por ahora, pero no es porque Leonel vaya a buscar nada allí, porque es que allí el entendimiento, el acuerdo que pudiera haber, tiene que ser con las bases, así como dijo Juan Bosch. El único entendimiento o compromiso es con el pueblo. Entonces aquí el compromiso sería con las bases de donde Leonel salió. Sobre todo, Luis, porque se está verificando que ya Danilo, sin las mieles del poder, sin poder extorsionar con los recursos del Estado, esas bases que siempre le fueron fieles a Leonel y que le deben muchísimo a Leonel, están retornando. Claro, y muchos otros que quisieran retornar, de esos dañados también. Sí. Se habla que en un momento determinado varios miembros del comité político podrían, por ejemplo, si Abel Martínez, que le jugó sucio a Leonel también, fuera el candidato. Está montando un proyecto presidencial. Está montando un proyecto presidencial. Si fuera el candidato, varios de los miembros del comité político se irían con Leonel. A Leonel no le conviene juntarse con ninguna de esas gente. Pero en el caso de Danilo, ya yo escribí el día pasado, lo recordé ahora a propósito de esa foto que ustedes vieron ahí de Danilo y Leonel, que fue que publicó un ciudadano que le gusta. Tú sabes que aquí hay algunos comunicadores que son muy espectaculares, muy... y se especializan en tirar bolas. Se especializan en tirar bolas, en protagonismo, pero un protagonismo muchas veces no, generalmente poco serio. Es un protagonismo para ellos situarse en una posición de vedetismo y sacar provecho político. Sí. O sea, cuando ustedes ven que hay ese vedetismo, que por algo buscan, pero no en beneficio de la institucionalidad ni de nada por el estilo. Entonces, a propósito de eso, desde que yo vi que decía de último minuto, urgente, que si yo qué, está a punto de darse un encuentro, yo vivo diciendo, eso es mentira. Lo dije el otro día y escribí que Danilo o Leonel no puede ir con Danilo ni a misa, ni juntarse ni en misa. Ni en misa, pudiera juntarse en una funeraria, si se muere un familiar. Pero solamente, pero ni en misa pueden juntarse. Ir juntos políticamente ni a una misa. Entonces, ahí ponía, ya yo eso póngame, director, otra vez, en la parte donde está, a propósito de ese Twitter, yo le respondía ahí, decía que esto es con el propósito, con la ilusa intención de frenar o frizar el crecimiento de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. El asunto fue que se decían en el Twitter más arriba, decía primero, de donde dio lugar, pusieron estas fotos de Danilo y Leonel, decía que se pudieran juntar en las próximas horas en la casa de José Fran Peñaguaba, el hijo de Peña Gómez, con la coordinación de doña Margarita. Entonces,
Remáchenme el tweet de desmentido, director, que le mandó Peñaguaba a la persona que inicialmente. Dice él: mi estimado fulano, esta información es falsa totalmente. No se producirá reunión alguna por nuestro intermedio entre Leonel y Danilo, mucho menos coordinado por doña Margarita Cedeño. Los encuentros que realizan los líderes son para temas institucionales sobre leyes electorales. O sea, le mató el gallo en la funda ahí, coordinado por Peñaguaba, en la casa de Peñaguaba, y dice Peñaguaba: eso es embuste, en criollo. Sí. Entonces, tú le pones el término exacto. Claro, entonces no pueden ir ni a misa. ¿Por qué? Ya lo he escrito también en otros momentos. Si en algún momento se cayera una viga y esa gente se juntaran, por ejemplo, que fueran misa, que ni ahí pueden ir juntos. Tú sabes lo que diría la gente: pero ellos, mira, lo mismo. Leonel no se respeta. No se respetan, son lo mismo, entonces ese es el tema. Entonces han tirado otras bolas por ahí, otras de que, bueno, que Luis Abinader no se va a poder reelegir. Da por contado que Leonel va a ser candidato y presidente y que Luis no se va a poder reelegir. Y entonces después una segunda parte de esa bola es que Luis Abinader solamente podría ganar las elecciones si se alía con Danilo. Oye el caramelo envenenado ahí, que si se alía con Danilo. Porque el asunto está, la idea está primero poner a pelear a Danilo, a Leonel y a Luis Abinader. O que Luis Abinader no le abra puertas a Leonel, que desde el poder se pueden cerrar muchas puertas. Y la otra es frenar, y la intención primaria de esa es frenar los esfuerzos de sanción a la corrupción. O sea, eso es: no me toque a Danilo porque yo lo voy a necesitar mañana, tú lo vas a necesitar mañana. Por ahí es que va eso. Por ahí es que va eso. Quizás queriendo pagar algunos favores. Sobre todo. Pero bien, vamos a dejarlo de este tamaño. Y vamos a recomendarle a la gente que siga las instrucciones del COE y que estamos todavía en alerta. Así es. Situaciones de alerta por el Y bueno, y al Señor que no, mire con ojos de piedad. Con ojos de piedad. Así decía mi madre. Sobre todo Haití. Sí, sobre todo. Que se conduela de ese pobre pueblo. Nos vamos. Esta noche a las 12 se repite el programa. Y mañana también, ya el miércoles, venimos en vivo de nuevo. Hasta entonces.